Bienvenidos y bien hallados, queridos opositores, y aquellos otros también que no sois opositores, pero que estáis interesados en los procedimientos de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, vamos a ver hoy a través del método de troncos el juicio verbal, pero desde la última reforma que se ha visto afectada este procedimiento, que es la reforma del Real Decreto Legislativo del número 6 del 23 de finales de diciembre. Y como digo, pues vamos a verlo desde un principio, desde un inicio, lo que así se ha habido, cómo se ha habido afectado por esta reforma, como digo. Bueno, antes de nada, deciros que, bueno, que si el juicio verbal se regula por materias en el 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y cuando no hay materias, prima las materias sobre la cantidad, y cuando no hay materias, que es el específico del juicio verbal con esas especialidades que se prevén, pero cuando no es así, pues entonces nos iremos por cantidad. Y por cantidad es donde vemos la primera reforma, que ha subido la cantidad por la que se reclama para ir a este procedimiento, que es hasta 15.000 euros iremos a juicio verbal, más de 15.000 euros iremos a juicio ordinario. Sabéis que antes eran 6.000, o sea que esta reforma seguro que la memorizáis y la memorizáis bien. ¿De acuerdo? O sea que sería la primera reforma, que ya os la pongo aquí, la primera afectación de este procedimiento. Dicho esto, pues es un procedimiento que, como digo, si va por cantidad, hasta 2.000 euros no es necesario abogado y procurador, y más de 2.000 euros sería necesario preceptivo la intervención de abogado y procurador. Y sin olvidarse de que en aquellas, cuando se reclama cantidad, que no materia, sino cantidad, hasta 90 euros sería competencia del juzgado de primera instancia, del juzgado de paz. A no ser que fuera de materia, que obviamente si fuera por cuestión de materia nos iríamos al juzgado de primera instancia. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, las diligencias preliminares, como sabéis, en todos los procedimientos son posibles, por lo tanto, también aquí en el juicio verbal sería posible practicar o solicitar diligencias preliminares llegado el momento antes de la interposición de la demanda. Llegamos a la demanda tiene que tener el mismo contenido del juicio ordinario, pero cuando la cantidad que se reclama no es superior a 2.000 euros, que es cuando no es preceptiva la intervención de abogado y procurador, puede presentarse demanda sucinta, y a cuyo efecto, pues en los juzgados hay unos impresos normalizados para que los rellenen los interesados, tanto el demandante o en su caso al demandado, cuando se le emplace para contestar a la demanda. Si no es así, bueno, pues se presenta ya sea una demanda sucinta, ya sea el impreso, ya sea la demanda, y una vez que se presenta, el letrado examinará la demanda con si es competente o no es competente, y que todos los requisitos que establece la ley están ajustados a la demanda. Si hubiera un defecto, pues se tendría que subsanar, se daría un plazo para el letrado para que subsanara, y pasado este plazo, si no se ha subsanado, pasaría al juez para que acuerde si admite o no admite la demanda, y también para el caso de que el letrado considere que puede haber una cuestión de competencia, también se lo pasaría al juez para, en su caso, tramitar el tema de la competencia. Si no es así, pues lo que haría sería pues dictar decreto admitiendo la demanda y dando traslado al demandado para que conteste la misma en el plazo de 10 días. Puede contestar, no contestar o presentar reconvención en su caso. ¿Cuándo se va a poder presentar reconvención? Bueno, pues cuando la sentencia que se vaya a dictar, en este caso si es reclamación de cantidad, va a tener efectos de cosa juzgada, quiere decir que entonces sí se va a admitir la posibilidad de reconvención. Si la sentencia que se dicta en el procedimiento de juicio verbal no produce efectos de cosa juzgada, ¿cómo se puede volver a plantear la misma? Entonces el legislador entiende que tiene que limitarse el derecho a la reconvención. Para el caso de que exista reconvención, de que sea posible la reconvención, pues se le dará un plazo de 10 días otra vez al demandante para que conteste esta reconvención. Aquí las partes, como sabéis, se cruzan, porque el demandante de la reconvención es el demandado en el pleito principal. Bueno, dicho esto, ¿qué pasará si no contesta? Si no contesta en el plazo de 10 días el demandado, se le declara en rebeldía. Aquí vemos también, y lo veremos en su momento en el tronco de la rebeldía, veremos que la rebeldía también ha sufrido una pequeña modificación, que la veremos en su momento. También en cuanto a las notificaciones de las partes, cómo se realizan, también ha habido modificaciones que también las veremos
en el tronco correspondiente cuando veamos los actos de comunicación. Aquí vamos a ver, como si fuera la primera vez, el juicio verbal. Recordad que este método de troncos lo que yo intento es que se memorice el tronco, es decir, el tronco principal que se memorice. A partir de que tú memorizas el tronco, entonces pues empiezan a salir las ramas. Y esas ramas de ese tronco ficticio que yo uso, pues serían eso, cómo se hacen las notificaciones, qué pasa la rebeldía, la reconvención. Esos serían ramas de ese tronco que en su momento también tienen su propio tronco. Entonces, este es el símil bueno, entonces aquí lo que vamos a ver es el tronco del juicio verbal. El básico, lo básico que se tiene que saber. Si esto lo memorizáis, a partir de aquí podéis meter pues lo demás que tengáis, vayáis estudiando. Entonces, una vez que contesta la demanda, o se contesta la reconvención, o se declara la rebeldía, pues ¿qué pasa? Si contesta la demanda, o se contesta ya la reconvención, entonces se señalará día para la vista. ¿Cuándo se va a celebrar vista? Cuando se ha pedido en la demanda o en la contestación, siempre por otro sí. Por otro sí se pedirá que se reciba el pleito, que haya vista, que solicitan que haya vista en el procedimiento. La prueba, en cuanto a la prueba, ¿se solicita en la demanda o en la contestación que se reciba el pleito a prueba? No, porque la prueba, como sabéis, se va a proponer en la vista. No se tiene que especificar en la demanda, puesto que el momento de proponerla es en la vista, el momento de admitirla o de negarla es en la vista y el momento de practicarla es en la vista. Entonces, en la demanda y en la contestación lo que se pedirá será la vista, que el procedimiento haya vista. Si el demandante pide vista solo con que una de las partes lo pida, el letrado acordará la vista. Puede ser que ninguna de las partes pida la vista y el juez, si no lo considera procedente, directamente dictará sentencia pues, con los documentos que acompañan la demanda y la contestación, sea más que suficiente. Si el tribunal considera que tiene que haber vista, pues el letrado señalará vista. Si el demandante no pide vista, pero cuando contesta la demanda el demandado sí que pide vista, entonces se le dará traslado otra vez al demandante para decirle, oye, mira que el demandado ha pedido vista, tú también la quieres, que sepa que ha pedido vista. Bueno, imaginemos que sí, que se ha pedido vista. El letrado lo que hará será señalar un día y hora para la vista, citará a las partes. La vista ha de ser señalada en un plazo de un mes como máximo. ¿Y qué pasa? Si entre la notificación del decreto y la fecha de la vista cualquiera de las partes considera que bueno, que no tiene mucho sentido porque lo único que en lo que se diferencian o en lo que discuten, donde hay el conflicto, son cuestiones jurídicas, discrepancias jurídicas, y no, nada más, pues entonces en cualquier momento lo pondrá en conocimiento del juzgado y lo que hará el letrado es darle traslado de esa manifestación que ha hecho alguna de las partes a la otra parte para que manifieste lo que a su derecho convenga por 3 días. Y puede pasar dos cosas. Una, que no se oponga a esas alegaciones, que por lo tanto consideren ambos que es verdad que solo hay discrepancias jurídicas, con lo cual los autos quedarán conclusos para sentencia. Si hubiera, por la otra parte, más que discrepancias jurídicas y no estuviera de acuerdo con esas alegaciones que se han presentado, pues entonces, es decir, se opone a ello, entonces, ¿qué pasaría? Pues se celebraría la vista. Como digo, llega el día de la vista. ¿Qué sucede el día de la vista? Bueno, pues el tribunal mirará si hay conflicto entre las partes y acordará si las partes proponen la prueba, acordará respecto de ellas, o admitirá o denegará. Ya sabéis que hay el recurso de reposición para en este momento, que se resuelve de forma oral. Admitirá, como digo, o denegará las pruebas. Las que admita se practicarán y una vez que se practiquen, las partes podrán hacer sus conclusiones oralmente. ¿Qué sucede en el momento de la vista? ¿Qué pasa si comparecen o no comparecen las partes? En el momento de la vista, ¿qué sucede? Si no comparece el demandante y el demandado no dice nada, pues automáticamente se archiva, se tiene por desistido al demandante y las costas obviamente serán se imponen las costas. ¿Qué pasará? Que se dará traslado al demandado porque el demandado que sí que ha asistido pueda pedir una indemnización por daños y perjuicios porque él sí que ha asistido.
Por otra parte, si comparecen las partes, pues obviamente pasará lo que he dicho antes, se mirará el conflicto, se propondrán las pruebas, admitirán y se practicarán y se concluirán y quedará visto para sentencia. Si no comparece el demandante y el demandado alega interés legítimo, también se llevará a cabo la vista solo con el demandado propondrá prueba, el juez admitirá o denegará la misma, se practicará la que se ha admitido y concluirán. Y se quedarán los autos conclusos para sentencia, que la sentencia será en el plazo, se dictará en el plazo de 10 días. ¿Qué sucede? Que ha introducido también este Real Decreto Legislativo 6 del 23, ha modificado en el sentido de que antes solo era posible las diligencias finales en el juicio ordinario. Y ahora ha dicho no. El legislador entiende que puede haber esas diligencias finales también en el juicio verbal. Entonces, en el plazo para dictar sentencia, en esos 10 días, si el juez considera que se tienen que practicar ciertas pruebas que ya han sido practicadas y se tienen que volver a practicar porque hay algo que no le queda claro, pues acordará diligencias finales, o no se han podido practicar por alguna cuestión, acordará que se practiquen como diligencias finales. Cuando se han practicado esas pruebas como diligencias finales en ese plazo, y tras las partes que concluyan, presenten sus informes sobre el resumen de esas pruebas que se han practicado como diligencias finales, quedarán los autos conclusos para sentencia. Y se vuelve a computar otra vez los 10 días. O sea que no es un plazo que se interrumpa, sino lo que hace es suspender el plazo para dictar sentencia y después se vuelve a computar desde el primer día el mismo plazo para que se dicte sentencia. Es decir, tendremos 10 días para dictar sentencia. Recordar también que en cuanto a recursos, cuando son cantidades de hasta 3.000 euros, no cabe recurso de apelación contra la sentencia, y cuando las cantidades que la sentencia determina son mayores, entonces sí que cabría recurso de apelación contra esta sentencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, la clase de hoy, con las reformas que hay que aplicar para los próximos exámenes y para lo que se tiene que estudiar. Y nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, feliz semana o buena semana y buen estudio.